Desde que murió Jesucristo, nosotros tenemos una forma de gobernar al mundo de Dios que se llama la dispensación. La dispensación es la forma como Dios gobierna al mundo. Entonces, hasta aquí tenemos nosotros, en lo que estamos viviendo ahora, es la era de los gentiles, la era de la gracia, la era del Espíritu Santo, la era de la iglesia. ¿Ya? Miren, en esta era los judíos se dispersaron a todo el mundo y sufrieron. Y siguen todavía sufriendo. Gracias a Dios ya regresaron, y eso es lo que vamos a ver ahora justamente. Después de eso viene el arrebatamiento, que no sabemos todavía cuándo es. ¿Por qué? Jesucristo dijo en la palabra de Dios, dijo en Mateo 24, 36, dijo, pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre. Entonces, si al momento nos viene a decir alguien, verán la otra semana, ya es el fin del mundo, no le creamos. ¿Por qué? La palabra de Dios dice en Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por falta de conocimiento de qué? De su palabra. Porque cuando uno no se conoce, y es lo que vamos a conocer de los últimos tiempos, cualquier cosa que le digan, le cree. Amén. Nosotros no creamos sino la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Solo eso creamos, a nadie más, al hombre no. Entonces vienen los 7 años de tribulación después del arrebatamiento o el rapto, en el cual Jesús vendrá por su novia. ¿Quién es la novia de Jesús? ¿Quién es la novia? Alce la mano el que es la novia de Jesús. Nosotros, la iglesia. La iglesia es la novia de Jesús. Nosotros somos la novia de Jesús. Él vendrá por nosotros en el arrebatamiento. Después de eso vienen los 7 años de tribulación. 3 años y medio de paz falsa, se forma un gobierno mundial, según la Biblia, todo, ¿no? Y luego el control del anticristo, 3 años y medio, 42 meses, donde se recibe la marca de la bestia, 666 en la mano derecha o en la frente, sin la cual nadie puede vender ni comprar. Y todo está bajo el dominio del anticristo. ¿Qué quiere decir anticristo? Que se opone a Cristo. Anticristo. Se opone a Cristo y a todo lo que significa Cristo. Entonces, después viene la última guerra del gran día del Señor, mal llamada guerra del Armagedón, y yo les voy a aclarar por qué. Yo digo que no es la guerra del Armagedón, sino la guerra del gran día del Señor. Les voy a explicar después por qué, cuando ya toque ese tema. Luego de esta última gran guerra viene el reino milenio, es decir, el reino de Dios en la tierra. ¿Con quién? ¿Con quién como reyes y sacerdotes? ¿Quién le va a acompañar a Jesucristo en la tierra? ¿Quién? Alce la mano. ¿Quién le va a acompañar? Todos. Porque nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes del reino milenio con Jesucristo. Vamos a reinar en la tierra. En la tierra. ¿Qué dice Jesucristo en la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. Él no dice nosotros vamos a ir allá. No, venga tu reino. ¿Dónde será el reino de Dios finalmente? Aquí en la tierra, en la nueva Jerusalén. Al momento ya hay una Jerusalén celestial. Ya está construida la Jerusalén celestial. Y esa va a descender a la Jerusalén terrenal, donde yo estuve, gracias a Dios, gracias a su inmensa misericordia, estuve 2 meses ahí y conocí todas esas maravillosas verdades de la Biblia, que todo eso es cierto. Y mi fe se decuplicó, se multiplicó por 10, porque supe de primera mano que todo lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, es verdad. ¿Están de acuerdo? Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Amén. Entonces, después nosotros como reyes y sacerdotes reinando, qué lindo, ¿no? 7 años de bodas del Cordero. Nosotros 7 años, mientras de aquí están hecho leña, 7 años de bodas de Cordero, ¿sí? Y 1000 años de luna de miel con el Señor. ¿Qué les parece? ¿Ah? Hermoso, ¿no? Él vendrá ya
vendrá por su esposa, por su novia, y regresará con su esposa. Finalmente tendremos ya el juicio del trono blanco, que está en Apocalipsis 20, 11, del 11 al 15 en adelante, y al lago de fuego todos los que no creyeron en Cristo. ¿Sí? Al lago de fuego, esa es su última morada, no el infierno, no, es otro peor, que se llama lago de fuego, en donde ya están el diablo, el falso profeta y el anticristo, ya están esperándole ahí, y él será lanzado. Y todos los que no creyeron, todos los que no están inscritos en el libro de la vida, ellos serán lanzados al lago de fuego. Nosotros no, nosotros tendremos nuevos cielos, nueva tierra, y reinando en la nueva Jerusalén, con Jesucristo, con el Padre y el Espíritu Santo, y no habrá necesidad de luz, ni de sol, ni de luna, porque Dios será la luz y Jesucristo su lumbrera. ¿Quién dice amén? Denle un aplauso al Señor. Bien, entonces vamos a las señales de los últimos tiempos. Mateo 24:3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le estaban pidiendo una señal. ¿Qué es una señal? Vamos a ver qué es una señal. Una señal es, por ejemplo, aquí tenemos varios tipos de señales. En la siguiente vamos a ver cuáles son las señales. Por ejemplo, una persona embarazada de 9 meses ya dice: me duele el estómago. ¿No? ¿Qué decimos? Que ya va a nacer el bebé. Es señal de que va a nacer el bebé. ¿Sí? Amén. Ya. Después, las nubes están negras. ¿Qué va a pasar? Señales de que va a llover. Tercero, la casa está inclinada. Es señal de que la casa se va a caer. Esa es una señal. Una señal es un signo o síntoma de que algo va a suceder, algo va a pasar. Amén. Esa es una señal. Y eso estaba entendiendo cuáles son las señales. Entonces, vamos a ver qué es lo que Jesucristo les responde. En la siguiente diapositiva, en Mateo 24:4-6, les dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es del fin. Entonces aquí les da muchas señales. Esto no vamos a ver por el momento, porque tenemos muy poco tiempo y vamos a centrarnos solamente en la resurrección de Jerusalén, de Israel. Pero en definitiva, Él les dice que hay muchos Cristos. ¿Qué es muchos Cristos? Muchos falsos Cristos, muchos falsos apóstoles, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchas guerras y rumores de guerras. La guerra que están en este momento librando entre Estados Unidos con Israel contra Irán, por ejemplo. Otra, la guerra de Rusia contra Ucrania. Y así hay muchas guerras. En África hay guerras cada momento por el poder, porque atrás de una guerra existe siempre un interés económico, nada más. ¿Por qué? Porque lamentablemente todos nuestros gobernantes están apoderados del diablo. El diablo es el que quiere hacer todo eso. ¿A qué vino el diablo? Según Jesucristo, el enemigo vino a robar, matar y destruir. Yo he venido, dijo Jesucristo, a daros vida y vida en abundancia. ¿Quién tiene vida en abundancia en el Señor? Nosotros, vida eterna. Eso es lo que tenemos. Pero el diablo solo viene a engañar y a matar. ¿Cuántos muertos hay por las guerras? Y no tenemos nosotros pena de las madres que se quedan sin hijos, de los hijos que se quedan huérfanos sin padre, de los esposos que se quedan viudos y de las esposas viudas. No nos duele el corazón de eso. Entonces no somos cristianos.
Tenemos que tener dolor de corazón de eso y hacer algo. ¿Para qué? Para contrarrestar todas las obras del enemigo, del diablo. ¿Cómo? Predicando el evangelio a todas las naciones. Amén. Eso tenemos que hacer. Entonces, una de las más grandes, si no las más grandes señales ya cumplidas, es la recuperación del pueblo de Israel. Bien, lamentablemente el pueblo de Israel al momento está en pecado. ¿Por qué? Porque no creen en Jesucristo. Es más, en Jerusalén, yo cerca de Jerusalén, Galilea, en el mar de Galilea, con un amigo comenzamos a hablar en inglés. Él era coreano del norte, de Jesucristo. Yo le estaba hablando el evangelio en inglés, y ahí ha estado uno de esos rabinos que son ultra ortodoxos, de negro, con sombrero y con esos churitos de aquí, y le dijo algo en hebreo al chofer, y el chofer me dice en inglés: por favor, esas cosas no son permitidas que hablen aquí, porque para ellos es blasfemia que hablemos de Cristo. Ellos están esperando a su Cristo todavía, y por eso van a ser engañados por el anticristo, como veremos después. Pero ellos están en pecado al momento. A pesar de eso, Dios, ¿por qué les cuida? Porque Él hizo una promesa, y las promesas y el llamamiento de Dios son irrevocables. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23, 19. Él no es hombre, Él mantiene sus promesas. Y así nosotros nos portemos mal, nos vamos a ir al cielo. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Siempre se portan bien? ¿Siempre cumplen los mandamientos? ¿Son santitos que no hacen nunca nada? No, nosotros hacemos mal, y aún así Dios tuvo misericordia por nosotros y mandó a su propio Hijo en forma de hombre, para que Él dio su vida por nosotros, que no merecíamos nada sino la muerte, la separación total de Dios e irnos al infierno. Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces, el pueblo de Israel, lamentablemente, y solo vamos a ver desde Cristo, el pueblo de Israel, la siguiente, ¿qué es lo que ellos eligieron? Tenían la promesa, pero ellos eligieron la maldición. Ellos dijeron a Pilatos: ¿qué hacemos con este hombre? Si es justo para mí, crucifícale. Pero si es justo, crucifícale. Me lavo las manos, no importa, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron los judíos. Desde ahí se fregaron. ¿Por qué? 2000 años estuvieron castigados por Dios, porque Dios es un Dios de amor. Sí, todos dicen: Dios es un Dios de amor, qué lindo, no me va a hacer nada, no me va a ir al infierno. Dios es un amor de amor, pero también es un Dios de justicia. No hay cómo entender el amor de Dios sin entender la justicia de Dios. Amén. Por eso a mí dicen: vea, doctor, dice, Dios, ¿no es cierto que no manda a nadie al infierno? Yo le digo: no. Ay, qué bueno, dice, ellos se van solitos. Dios no les manda, se van solitos. Amén. Y es así. Entonces, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y sobre nuestros hijos, exactamente. Hijos, nietos, bisnietos fueron maldecidos por Dios, porque le mataron al Hijo de Dios, no creyeron en Él. En el año 70 después de Cristo, murió nacionalmente, pero en el año 33 después de Cristo, cuando le mataron a Jesucristo, el pueblo de Israel murió espiritualmente, y murió nacionalmente en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito, hijo del emperador Vespasiano romano, para digamos, acabar con un levantamiento de los celotes en Jerusalén, fue a Jerusalén y mató a más de 1 millón de judíos. ¿Ya? Aquí tenemos el busto del emperador Vespasiano y de su hijo, el general Tito, que invadió y destruyó Jerusalén, no dejando de su segundo templo piedra sobre piedra, como dijo Jesucristo, ¿no? Y asesinando a más de 1 millón de judíos. Desde esa fecha, el remanente de Israel, lo que quedó, no podía acercarse a Jerusalén, a la capital, a más de un día de camino.
es decir, más o menos cerca del Mar Muerto, un día de camino. No podía acercarse. Estaban prohibidos. El que regresaba le crucificaban. Bien, entonces aquí tenemos nosotros, ahí está el busto de Vespasiano, que está a la izquierda, y Tito, que está a la derecha. Él es el que invadió y acabó con todo eso. Y ahí se cumplió lo que dice el Levítico. Cuando estaba sitiada la ciudad durante 6 meses, las madres judías se comían a sus hijos. Eso está en Levítico. Del hambre se comían a sus hijos. Y eso está muy testificado por Flavio Josefo, cuyas 2 obras he leído. La una es Historia del pueblo de Israel y la otra es Historia de las guerras de Israel. Dice que María le vio a su hijo, le mató y se comió la mitad, y la otra guardó, no en el refrigerador porque no había, guardó con bastante sal para el otro día. Eso pasó con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así castiga a Dios. No es solamente Dios de amor, Él castiga también. Y a nosotros, cuando pecamos, ¿qué nos pasa? Nos da donde más le duela. Porque Dios, al que quiere, castiga. Y al que toma por hijo, disciplina. No es que hay que siga la fiesta, viva la fiesta. Si a un hijo mío le digo, viva la fiesta, ¿robaste esto? Chévere. Sí, lindo, todo está bien. ¿Qué será el otro día? ¿Qué será dentro de unos cuantos años? Un delincuente. Dios no quiere que seamos eso. Quiero que seamos santos como Él es santo. Amén. Entonces, efectivamente se cumplió lo que Jesucristo hizo. Y dice la palabra de Dios en Mateo, está bien en la anterior, Mateo 24, 1 a 2. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba del segundo templo, ¿sí?, el que había en ese momento que Cristo estaba vivo, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea desarrollada. Exactamente eso se cumplió. Ya, y vamos a ver esto. Este es el templo, segundo templo que yo tomé, es una maqueta reconstruida, donde les digo yo, donde está el rollo también de Isaías. Eso es en el Museo de Jerusalén, que está en la Torre de David, justo en el cerramiento que hay alrededor de la vieja ciudad. Ahí está. ¿Qué tal les parece? Lindo, ¿no? Es el mejor edificio que había en ese entonces en todo el mundo conocido. Y aquí tengo otra foto, iluminado. Miren, hermoso, hermoso. Aquí están, ahí están esas columnas donde están. Es de donde Jesucristo les mandó sacando a los cambistas y a los vendedores de palomas con un látigo. Afuera de aquí, esta es la casa de mi padre y vos le habéis dicho cueva de ladrones. Toma y toma. Es que no sean malitos, salgan. Sí, no, estoy de acuerdo. Toma y toma. Eso se llama indignación santa y eso no es pecado. Eso no es pecado. Indignación santa. Porque tenía razón. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Yo estuve ahí justamente y aquí tenemos nosotros lo único que queda, no del templo, lo único que queda de una plataforma que aquí, del muro de contención de la plataforma inmensa en la que estaba sentado el segundo templo, es de esta parte donde están orando todo el mundo, no es la parte no es la parte del templo. Es solamente un muro de contención, porque arriba está la plataforma. ¿Sí ven la diferencia de nivel, no? Donde está la cúpula dorada, que ahora es musulmana, es un sitio que se llama también cúpula dorada o domo de la roca, donde está una roca enorme, en donde supuestamente fue Abraham que casi le sacrifica a Isaac para nosotros. Para los musulmanes dicen que ahí Abraham casi le sacrifica a Ismael. Ellos han cambiado todo en el Corán y todo está cambiado. Por eso es una religión falsa, totalmente falsa y diabólica. Entonces, ahí es lo único que queda y por eso como es el único que queda, aunque no sea parte del templo, van los judíos ortodoxos a golpearse el pecho y a llorar porque no tienen su templo, no pueden hacer los sacrificios continuos, todavía del cordero que le matan y que por eso expían. Nosotros, en cambio, ya tenemos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Denle un aplauso al Señor.
Aquí estoy yo, muy tempranito, y al fondo está, si ven con la bandera de Israel, el muro de los lamentos. Este es el muro de los lamentos. Ahí dentro hay un cóctel que se llama huecos, en donde se pone uno peticiones a Dios, peticiones por toda la gente, hijos, lo que sea, ¿no? 3 veces fui ahí y puse muchas peticiones, y eso después es sacado 2 veces al año, y no es quemado, no es destruido, es llevado al Monte de los Olivos, y hay un tremendo hueco donde les entierran, porque destruir lo que es petición a Dios para ellos es abominación. ¿Sí? La próxima que vaya pido por ustedes. Amén. Bien, entonces eso es lo único que queda, y ahí se cumplió lo que dijo Jesucristo: no quedará de él piedra sobre piedra. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver al emperador Adriano. En el año 132 después de Cristo hubo otra revuelta. Esa era liderada por Bar Kokhba con otros judíos celotes. Ya, entonces este emperador estaba hasta aquí de los judíos. Dijo: bien, por favor, ¿qué podemos hacer? Yo no quiero que aparezca más el pueblo judío. ¿Qué hacemos con Judea y Samaria? Cambiémosle el nombre, le dijeron. ¿A qué nombre? Filisteos. Filistea es el peor enemigo. Ponle Filistea. Y le puso Filistea, que en romano es Palestina. Y de ahí originó Palestina. Y ahora dicen: es que Palestina existió por los siglos de los siglos. Mentira. Palestina existe desde el año 135 después de Cristo por el emperador Adriano, que además emitió la diáspora, una ley a través de la cual los judíos no podían acercarse a Israel. Tenían que irse a más de 80 países, se fueron, so pena de morir en la cruz. Entonces nadie quedó ahí, y todos se apoderaron, y ahí hicieron el Domo de la Roca, y ahí hicieron la mezquita de Omar o de Al-Aqsa, etcétera, en el monte del templo, que es sagrado para Dios. ¿Y dónde debe estar después el tercer templo? En donde Jesucristo se sentará y gobernará a todo el mundo con todos nosotros. Amén. Bien, entonces este emperador Adriano, ahorro mis comentarios. Por eso en Levítico, y eso fue escrito 1500 años antes de esto, ¿no? 1500 años, o sea, hace 3500 años, Levítico 26:33 dice otra profecía: y a vosotros, refiriéndose al pueblo de Israel, os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Eso pasó exactamente. Es decir, Dios le escogió como testigo al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel desobedeció. Por lo tanto, ¿qué pasó? La tierra prometida se transformó en una tierra desolada. El pueblo de Israel se dispersó por todo el mundo a más de 80 países, y bendiciones preparadas se transformaron en maldiciones y muertes. Por eso yo me acuerdo que mi mamá, cuando era yo bien chiquito, y mamá no sabía todavía, seguramente por el pueblo de Israel que ya se recuperó, me decía, como yo no pasaba nunca en la casa, era bien andariego, decía: vos pareces judío errante. Me decía entonces judío errante, que vivía en todo lado menos en la casa, porque Israel no tenía casa. Pero ¿qué pasa? Dios mandó en su palabra que Israel se recuperara, y esta profecía es la más importante y contundente, y se refiere a la recuperación del pueblo de Israel. ¿Qué dijo Jesucristo en Mateo 24, del 32 al 34? Refiriéndose al pueblo de Israel: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En la Biblia, el pueblo de Israel es comparado con 3 árboles: la higuera, la que produce higos; el olivo, que produce las aceitunas; y la vid, que produce las uvas. En este caso, Jesucristo le compara con la higuera. ¿Por qué? Ustedes ven en Israel, la higuera todo el año permanece como muerta. No tiene hojas, no tiene nada, seca, parece que está muerta. Y así pareció el pueblo de Israel durante 2000 años. De pronto comienza a reverdecer, a salir las hojas, ¿no? Y ahí se acerca el verano. ¿Quién es el verano? Jesucristo. Jesucristo, ¿qué dice? Conoced que está cerca el verano. O sea, yo estoy cerca, a las puertas. ¿Cuándo una persona está a las puertas? Cuando golpea: ya estoy aquí.
Jesucristo está a las puertas, tenemos que estar preparados, no con miedo, con esperanza y con fe, en que nosotros nos iremos con Él para siempre. Amén. De cierto digo que no pensaré esta generación. ¿Cuál generación? La generación que nació con el pueblo de Israel en 1948. ¿Cuántos años son de eso ya? De esos son 78 años. Ya mismo, dentro de unos días va a cumplir 78 años de la liberación del pueblo de Israel, es decir, como Estado. En Salmos 90:10 dice la palabra de Dios: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Quiere decir que ya estamos a las puertas. 78 años ya tiene el pueblo de Israel. Según la palabra de Dios, según Jesucristo, estamos a las puertas. Tenemos que estar preparados, viviendo en santidad, evitando que la gente se vaya al infierno, limpiando el infierno de lo que quiere llenar Satanás con más almas. Y con las nuestras también. No puede con las nuestras porque estamos sellados con el Espíritu Santo, pero sí quiere llevar a otras personas. Nosotros tenemos que deshacer las obras del enemigo. Amén. Eso tenemos que hacer aquí en la tierra. No, esperando, yo vengo los domingos y ya me voy a ir al cielo. ¿Y dónde está la predicación? ¿Y dónde está ese deseo por las almas? ¿No te parecería feo que tú estando en el cielo y tus hijos en el infierno te digan: papá, tú sabías de eso, ¿no? Mamá, tú sabías cuál era la salvación? Sí. ¿Y por qué no me dijiste? ¿Del miedo que yo te diga algo? No. Nosotros por sobre todo tenemos que pasar y predicar el evangelio para que la gente se salve del infierno, sobre todo nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, las personas que amamos de verdad. Eso es amor, eso es verdadero amor. Entonces, en Ezequiel, aquí está la palabra de Dios, que es la recuperación de Israel. Ezequiel 37, del 1 al 6 dice: la mano de Jehová, 1 y 6, vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu, con minúscula, espíritu, ojo, es importante eso. Y viviréis y sabéis que yo soy Jehová. Entonces, aquí tenemos nosotros en Ezequiel que tenemos un valle de huesos, ¿no? Dice, ahí está. Entonces dice, yo, ¿quién puede dar vida? ¿El diablo puede dar vida? Él solo puede robar, matar y destruir. El único que puede dar vida es Dios. Dios el creador. Entonces dice, profetiza, mira, aquí tenemos un valle de huesos. Huesos quiere decir que ya tienen 1000 años ahí muertos, ¿no es cierto? Pero él dice, yo pondré tendones en estos huesos. Yo les pondré músculos, poco a poco, ¿no? Esa es la recuperación de Israel. Primero les daré gente que vengan de los 4 vientos. 600,000 personas habían en ese momento en Israel. Después les pondré tendones, ya les daré una moneda. Después les pondré más un ministerio. Después les daré frutas. Y después les daré leche y miel. Y después, etcétera. Pero no tenían espíritu, dice la palabra de Dios con mayúsculas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel está todavía sin espíritu, está en pecado. No conoce de Jesucristo, ni quiere conocer de Jesucristo, ¿no? Eso se cumplirá, como vamos a ver en Zacarías, ya en la segunda venida del Señor, que no es lo mismo que el arrebatamiento, ojo, no hay que confundir ambas cosas. Cuando Él venga, ahí sí dirán, y me verán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora a un hijo unigénito, y todo el remanente de Israel será salvo, como dice Pablo en Romanos 11. Y todo Israel será salvo, lo que quede, ¿no? Que es solamente una tercera parte. Entonces, esa es la recuperación del pueblo de Israel. La independencia de Israel, el 14 de mayo del 48, hace 78 años, ha pasado por 5 guerras en el Oriente Medio, todas ha ganado. La última está en stand-by, ahorita están en stand-by, esperando qué pasa con Trump, con Netanyahu y con los iraníes. Está en stand-by, pero esa guerra va a seguir. ¿Por qué? Esta guerra es espiritual. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Esta es una lucha del bien contra el mal. Esta es una lucha de Satanás, que no quiere obedecer a Dios como siempre y quiere hacerle parecer a Dios
como mentiroso. Como él es mentiroso, quiere que Dios quede como mentiroso y que no se cumplan las últimas profecías. Por eso él está luchando contra Israel y siempre ha luchado contra Israel desde Egipto. No se olvide que el faraón de Egipto mandó a matar a todos los varones y después Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años y después Babilonia también mató a muchos y después Persia y después Roma, cualquier cantidad de cristianos muertos en el circo romano. Y finalmente, en la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich, Führer, Adolfo Hitler, mandó a matar a 6 millones de israelitas, 6 millones de judíos. Entonces aquí tenemos nosotros Ben Gurión, David Ben Gurión, ahora se llama así el aeropuerto de Tel Aviv, Ben Gurión se llama, dice: primer ministro de Israel, el primer ministro, disculpen la redundancia, anuncia el pronunciamiento de la Declaración de Independencia del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948 en Tel Aviv. Eso fue un milagro para todo el mundo, un milagro que se haga en un día este milagro. Entonces, la tierra desierta se transformó en una tierra fértil. El pueblo dispersado retornó a su país. Las maldiciones y genocidios se transformaron en un pueblo bendecido y fuerte. ¿Ya? Israel, miren cómo era antes Israel, ahí está, miren, Israel era así, desierto. ¿Y ahora cómo es? Ahora es un huerto del Edén. Sigan, la siguiente, sigan. Eso es un huerto, exporta ahora, no solamente. Israel, para terminar la última diapositiva, es el país más maravilloso del mundo. Para mí es mi segunda patria. ¿Por qué? Nosotros todos somos injertados en el olivo que es Israel. Nosotros como iglesia somos injertados, por lo tanto somos israelitas espirituales. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos 3 ciudadanías: ecuatorianos por nacimiento. Somos injertados como olivo en Israel, somos israelitas. Y tercero, la ciudadanía nuestra está en los cielos. Amén. Qué lindo tener relación. Denle un aplauso al Señor. Entonces, tiene 4,000 años de historia, se dispersaron con la diáspora a 80 países, fueron masacrados 6 millones en la Segunda Guerra Mundial, llueve solo 20 mililitros al año y así es un huerto de Edén, porque toda el agua traen del mar de Galilea, que es donde Jesucristo hizo los milagros, porque es de agua dulce y traen todo en tuberías y todo esto parece el huerto del Edén. Han ganado 5 guerras y con esta tal vez 6. Cumple 78 años de fundación, poseen entre 200 y 300 armas nucleares y han obtenido 2/3 del premio Nobel. El premio Nobel es el más alto premio en las diferentes ramas científicas, tecnológicas, literarias, etcétera, del mundo. Ellos han ganado 2/3. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque Dios está atrás del pueblo de Israel, luchando por él, como ahora lucha por mí, por usted y por usted. Porque antes de ser salvo, yo decía, yo estoy luchando solo. Cuando fui salvo dije, Dios lucha conmigo. Y ahora ¿saben qué digo? Después de tantos años en el Evangelio, Dios lucha por mí. Dios lucha por ustedes. Dios lucha por todos nosotros. Entregamos nuestra vida a Él. Amén y amén. Gracias, hermanos.